era un ejemplo que yo había hecho con ese programa. Se descarga en alta calidad los mapas y se lo edita en Photoshop con esas líneas blancas y celestes. O acá, por ejemplo, el contornear las lagunas con blanco para mostrar esta conexión norte-sur de la ciudad como habíamos hecho en el Photoshop. Eh, Después otro mapa interactivo de referencia es ese, Styling Wizard, que esto lo habían hablado en una clase, un chico lo compartió. Lo interesante de esta página es que permite configurar desde la página los colores del mapa. Nos dan todos estos temas de mapas que van desde lo clarito hasta lo más oscuro. Ponen acá More Options abajo y les abre todas estas opciones acá. Está en inglés, por ahí ese es el desafío, pero bueno, uno toqueteando a veces sin entenderlo descubre cosas. En este caso se le dio este color al agua, por ejemplo, para mostrarles. Con este mapa, por ejemplo, yo había hecho un trabajo en taller que, bueno, nos interesaba, como nuestra propuesta estaba situada en un proyecto rodeado de agua, que era un borde costero y demás, nos importaba mucho mostrar esa agua como rodeaba y después teníamos una laguna en el medio. Todos estos colores, los verdes, los naranjas, esas líneas, después las agregué yo en Photoshop. Yo lo único que hice en ese mapa de referencia desde la página web es esto. Y fíjense cómo ayuda ya a conformar una imagen después. Después otro mapa de referencia es OpenStreetMap, que, bueno, más que tomarlo como imagen base, a mí me sirvió porque por ahí esta página tiene algunas cosas que Google Maps no tiene. Por ejemplo, muestra los cordones de las veredas o muestra alguna plaza que en Google Maps no aparece, cosas así. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, nos mostraba el valle de inundación de ese río Paraguay, después nos mostraban los pasos fronterizos dentro de ese río Pilcomayo, nos mostraba acá alguna laguna que se genera que en Google Maps no se veía. Nos dio muchos datos a la hora de la averiguación, de la investigación de esa zona. Después otro muy interesante también es Satellite Map GoSur, que bueno, de vuelta nos da muchas opciones de temas de los distintos colores que les podemos dar a los mapas. En este caso, fíjense este gris que queda muy lindo como para utilizarlo de fondo. O hay este otro, por ejemplo, que colocan en negro, no me acuerdo si el agua o qué. Después tenemos páginas de referencia para descargas, que esto les mencionaba anteriormente, para texturas, personas, vegetación. En este caso es Candela Pro, deben conocer porque en esta página también se descargan muchos programas. Después Escala Latina, es otra también que se descargan personas, por ejemplo. Mr. Cutout, que se descargan personas, vegetación, animales, objetos, vehículos, tienen ahí varias cosas. Scalgubar, también para descargar personas. Seotic para descargar vegetación. Textures.com tienen para descargar también muchas texturas. Tienen que entrar y toquetear y averiguar porque la verdad que es extenso, son bibliotecas de archivos enteros. Y bueno, básicamente esto era la presentación. Ahora, si me permiten, abro el programa y les muestro más de manera un poco más didáctica. Ay, ¿cómo dejo de compartir acá? Acá. ¿Ahí ven? Sí, se ve perfecto. Bien. A ver dónde pongo la ventanita para que no me moleste. Ahí está. Bueno, esta es una presentación que yo había preparado para esta charla. Fíjense cómo las líneas guías en celeste me están marcando la diagramación de esta lámina. Como les mencionaba anteriormente, la regla no viene por defecto, pero si yo hago control R, se esconde o se muestra, digamos.
Fíjense, control R ahí se escondió, control R ahí aparece. Si yo hago clic arriba de esa regla, clic, ahí está, doble clic era, me aparece para colocarle las unidades a las reglas en centímetros, en píxeles, pulgadas, milímetros. Yo utilizo en centímetros. O los textos, si quiero en puntos o en milímetros el tamaño de los textos. Fíjense acá la resolución de impresión o la resolución de pantalla, que era lo que hablábamos anteriormente de la cantidad de píxeles por pulgadas. Y ahí pueden ir editando varias cosas. Fíjense todas las opciones que tenemos a la izquierda. Bueno, en este caso, esas líneas guía hacen a la diagramación de la lámina. Y algo que les quería explicar, que es algo muy particular del programa, es que este programa funciona en capas. Es decir, todo lo que nosotros le coloquemos al archivo genera una capa nueva y esa capa es editable o no. Entonces, por ejemplo, esta imagen es esta capa que dice foto. Acá en este panel capas. ¿Ven mi cursor, no? ¿Hola? Se ve, Mayra, se ve el Ah, cursor. Sí, sí, se ve Mayra. Se ve Mayra. Bien, en este panel capas tenemos acá esta capa que dice foto que conforma esta imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero rayar con esta herramienta que es pluma, esta imagen, yo salgo de la imagen, ¿sí? Y fíjense que se rayó dentro de esa capa de esa imagen, ¿sí? Por más que uno salga de la imagen, es como que está editando esa capa, ¿sí? Y a veces es importante mostrar que lo que se ve más arriba o lo que se ve más abajo de la lámina tiene que ver con este orden que nosotros tenemos en las capas. Si yo esta capa que dice foto, yo la envío abajo de todo arrastrando, fíjense que se va tapando, ¿sí? Si yo coloco abajo de todo, se va tapando. Fíjense cómo estoy moviendo las capas ahí. Este rectángulo, por ejemplo, que conforma esta capa, la llevo hasta arriba de todo y me tapa hasta la foto. Pero si yo la llevo abajo de todo, la foto le tapa el rectángulo. Entonces nosotros moviendo acá en el panel capas, el orden de esas capas, modificamos lo que se ve más arriba o lo que se ve más abajo. Es un poco lo que se hace en PowerPoint, que se pone traer al frente o llevar al fondo, una cosa así. Bien, ahí estoy utilizando, fíjense en el panel historia, yo voy borrando todo lo último que fui haciendo. Nosotros hacemos control Z, control Z, control Z para ir deshaciendo las últimas acciones, pero en este programa eso no se permite. Te permite hacer un solo control Z. Si yo quiero ir borrando más atrás, tengo que ir al panel historia e ir borrando uno por uno. Así. Bueno, después, para mostrarles... Perdón, Sí, ahí para agregar, yo también que uso Photoshop, para hacer más de un control Z, yo le hago control alt Z y ahí me permite retroceder más veces en vez de ir a la historia, como bien, para agregar eso nomás. sí, sí, sí. Hay cosas que uno lo puede hacer desde la interfaz del programa y otras cosas que se hacen desde el teclado. Todo tiene su manera de hacerlo en el teclado, está en la averiguación de cada uno, en la practicidad de cada uno, es válido también, ¿no? Yo lo hago desde acá porque, bueno, veo y leo qué es lo que voy deshaciendo, pero está el que lo hace desde el teclado como ella, que es control alt Z, control alt Z. Es válido, ¿no? Son como atajos del teclado o comandos. Después, bueno, acá mostrarles un poco las herramientas avanzadas que les mostraba hoy. Fíjense que si yo hago clic derecho acá, se me abre herramienta marco rectangular, marco elíptico, que esto sirve mucho a la hora de recortar una imagen. Les muestro cómo se recorta una imagen. Por ejemplo, si yo tengo este planito, ¿sí? Que es esta capa,
Este rectángulo que nosotros vemos acá en la parte inferior derecha quiere decir que esa capa no está rasterizada, es decir, que no se puede editar. Hacemos clic derecho y le damos rasterizar en capa, eso permite editar la imagen. ¿Sí? Fíjense que ahí desapareció ese rectángulo. Y ahora con la capa rasterizada yo puedo venir acá, seleccionar esto por ejemplo, le doy control X y ahí se recorta eso. Si esto no estuviese rasterizado, y ahí les muestro, ¿sí? Fíjense que acá no está rasterizado, yo vengo con la misma herramienta, hago el mismo procedimiento, control X, y no me permite recortarlo, ¿sí? Porque es como, el rasterizar capa es como un permiso para editar esa capa, ¿sí? Acá, bueno, mostrándoles otro comando con este plano que ya tengo de fondo, si yo hago control I, fíjense que ahí se me invierten los colores, ¿sí? A los chicos que por ahí les gusta hacer alguna lámina de fondo oscuro, control I para invertir, y ahí lo invierto de vuelta. O por ejemplo, si yo tengo un plano de color como este, ahí hice control T para seleccionarlo y agrandarlo, control D, perdón, enter, y yo vengo a control U, me abre esta ventana de tono, saturación, y yo acá puedo ir editando los tonos o los colores de ese plano. A veces cuando uno quiere hacer alguna presentación monocromática con algún tono en específico, acá se le puede ir editando los colores. Después la saturación, si le quieren hacer colores más brillantes o menos brillantes, o más oscuros, o sea, con menos luminosidad o más luminosidad. Después, a ver, otra cosa, bueno, les paso a explicar un poco más los paneles. La historia, panel historia, perdón, es eso que les comentaba, el ir retrocediendo, ir deshaciendo lo que uno va haciendo. El panel capas para lo mismo. Algo importante que había explicado en la comisión es que acá en esta herramienta uno crea una capa nueva. Fíjense que ahí se me creó una nueva. Ahí se me creó otra, ahí se me creó otra. ¿Sí? Son capas nuevas donde uno puede ir agregando cosas. Por ejemplo, si yo a esta imagen le quiero agregar un contorno sin ensuciar, sin editar la imagen misma, puedo crear una capa nueva y desde esa capa vengo y rayo esto, por ejemplo. Entonces ese contorno que yo le hice, obviamente ustedes los van a hacer de manera más prolija, ese marco que yo le hice me creó en otra capa que no es la de la foto. ¿Sí? No está en la foto misma. Esta es la de la foto y esta es la del marco. Que esto es importante, a veces tenemos una imagen base a la que nosotros le queremos hacer, no sé, líneas de circulación o queremos marcar espacios verdes y cada uno de esos diagramas lo van haciendo en capas distintas. Después, bueno, lo que es selección automática, y esto es muy personal, yo trabajo el programa con esto acá arriba en la parte superior izquierda, esto que dice selección automática capa. Esto quiere decir que yo haciendo clic arriba de los elementos de la lámina puedo moverlos libremente. Si yo no tengo esto seleccionado, yo vengo acá, bueno, otra vez. Perdón. Ahí me deja moverlo. Y ahí no me deja moverlo. Yo estoy haciendo clic y no me deja moverlo, porque no está seleccionado automáticamente a la hora de hacer clic arriba del elemento. Entonces, después tenemos lo que es recortar imagen, que bueno, les mostré, pero después tenemos otra forma de recortar la imagen, que es hacerlo a manera de contorno. Y esto hacen mucho los diseñadores gráficos por ahí. Por ejemplo, si yo quisiera cortar esta imagen,
vengo a esta herramienta que es herramienta pluma y hago esto. Para cortar de esa forma. Ahí yo cerré la imagen haciendo puntos, creé una forma. Donde cerré la imagen le doy clic derecho, hacer selección, OK, y ahí queda como seleccionado el contorno. Entonces le hago control X, control V, perdón. Tienen que estar situados en la capa, ¿sí? En la capa de la foto. Hago control X, control V, borro esta forma con delete nomás, y fíjense que ahí se me cortó la imagen. Esto se creó como una capa nueva acá, en capa 4. ¿Sí? Entonces esto elimino y ahí me quedó esta foto recortada ahí en esa esquina, digamos. Esto a veces lo hacen mucho los diseñadores gráficos porque tienen una personita y tiene un fondo la personita y le quitan el fondo, digamos. O por ahí tienen, no sé, un render y ustedes le quieren quitar el cielo. ¿Sí? ¿Podrías mostrar de vuelta, por favor, esa parte? Sí, sí, sí. Les muestro de vuelta. Me sitúo en la capa de la foto. Vengo a herramienta pluma. Dibujo con la pluma la forma que yo quiero recortar, ¿sí? Vengo acá, vengo acá, vengo acá. Le vamos a quitar el relleno para que no moleste. Vengo acá, vengo acá. Y ahí se me cerró la forma de lo que yo quiero recortar. En ese punto donde yo cerré la forma, le hago clic derecho, hacer selección, OK. Ahí se me selecciona la forma que yo hice. Le hago control X, control V. Ay, perdón. Tienen que estar situados en la foto. ¿Sí? Control X. Con control V copian lo que cortaron. Y fíjense que les quedó como una capa nueva acá. ¿Sí? Delete y ahí les quedó recortada la imagen. Lo bueno es que algunos de esos comandos, viste, que son parecidos a los de Word, de PowerPoint y todo eso, entonces como que es más fácil acordarse. Exactamente. Y fíjense que ahí, por ejemplo, lo que yo recorté, bueno, más o menos, porque no miré mucho, es la plaza del centro de esa foto que estábamos mirando anteriormente. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? No sé quién me había preguntado. Alan. Alan. Bien. Genial, estuvo genial. Bien. Después, bueno, en cuanto a textos, por ejemplo, algo interesante para mostrarles. A veces ustedes quieren como resaltar un título o algo. ¿Sí? Seleccionan el texto y vienen acá, por ejemplo, en el panel de texto que dice, bueno, carácter o párrafo. Tienen acá para darle más espacio entre las letras. Fíjense ahí cómo se me va modificando. Voy a poner algo exagerado para que ustedes noten más. Y es como que se me van separando las letras, no las palabras. Se me junta o se me separa. O bueno, se le puede dar, bueno, negrita, cursiva, como en cualquier otro programa, el tamaño. O a veces cuando tienen textos, como el de abajo, acá, este le da el espaciado, que puede ser del tamaño que ustedes quieran, porque ustedes ponen el número y se les separa del tamaño que ustedes quieran. En cuanto a párrafos, tenemos muchas disposiciones de párrafos. Por ejemplo, acá esto, que es el llevarlo todo a la izquierda, pero no queda justificado. Y después tenemos el justificado hacia la izquierda, o justificado centrado, o justificado hacia la derecha.
o todo justificado. Así que esto es algo que no tiene Microsoft Office, digamos. ¿Qué más? Bueno, después mostrar la configuración de los colores, por ejemplo. De vuelta tomando esta imagen, esta foto. Esta imagen, les repito, tiene que estar rasterizada, ¿sí? Tienen acá clic derecho y le dan a rasterizar capa. Si esto no está rasterizado, ustedes no pueden hacer lo que les voy a mostrar ahora, que es seleccionar la capa, ir acá en el menú, imagen, ajustes, tono, saturación. Y si yo toco esto, por ejemplo, lo que es verde, se me va a ir transformando en rojo, en amarillo, en el color que ustedes necesiten. Esto a veces es importante cuando ustedes quieren hacer una lámina monocromática, como les contaba hoy. A veces es importante porque el plano lo tienen en un tono de verde un poco oscuro y ustedes tienen los diagramas en un tono de verde un poco más claro, entonces si quieren poner todos más o menos en el mismo tono de verde para que quede un solo lenguaje toda la lámina, van toqueteando acá lo que es saturación, lo que es brillo, etcétera. Fíjense ahí cómo se me va como agrisando los tonos o más brillante. Luminosidad, se me va oscureciendo todo o haciendo más blanco. ¿Sí? Voy a poner todo en 0 para que quede como está. Ven cómo cambia. Después, la herramienta pluma. Esto yo lo utilizo mucho para hacer diagramas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una flecha, tengo acá, hago clic, le quito el relleno, en trazo le pongo, no sé, azul, vamos a ponerle. Acá en punto sería el grosor, pongo 3 o bueno, 5 vamos a ponerle para que se vea bien. Y acá los tipos de líneas, que pueden ser puntitos, de trazo o continua. Se pueden cargar otros tipos de líneas. Yo porque hace poquito me descargué esta versión de Photoshop. Tengo esos 3 nada más. Que tienen una línea, por ejemplo, y si yo quisiera hacer una flecha, tienen que hacer ahí la flecha, esto le doy continuo. ¿Sí? O si quieren hacer más una forma, por ejemplo, si quieren marcar solamente esa plaza, vengo acá y le marco esto, le pongo negro, le saco el borde. En esa capa que yo creé recién, que es este que dice forma 3, vengo a opacidad y le pongo 80, no, 20 de opacidad, por ejemplo. Fíjense cómo esa forma tiene como una transparencia. 20 o 40, lo que ustedes necesiten, digamos, para mostrarlo para que resalte la plaza, en este caso. Después, ¿qué más? Pluma, configuración. Recortar con la varita mágica. Ah, también. A ver. Si tengo alguna imagen por acá. Ahí. Fíjense esta imagen que es una flecha. De vuelta, acá no está rasterizada la capa, entonces vamos a rasterizarla primero. ¿Sí? Y venimos acá, herramienta varita mágica. Seleccionamos este fondo blanco, por ejemplo, y me selecciona automáticamente todo. Control X y elimina ese fondo. Selecciono, Control X, elimina el fondo. Selecciono, Control X, elimina el fondo. Control X. Y ahí me quedó esta flecha sin un fondo blanco, entonces no molesto. Si yo quiero esta flecha de color verde, vengo de vuelta acá, imágenes, ajustes, tono, y le modifico acá el tono. Lo dejo en verde y acá le apago un poco el tono de verde y me queda un verde medio musgo. Le achico y ahí lo giro y ya puedo mostrar otra cosa ahí en el gráfico.
Estoy siendo muy grotesca nada más para que ustedes como lo vayan relacionando un poco a todo. Después, bueno, creo que saben la diferencia por ahí entre los archivos PNG o JPG. Esto que hicimos recién es un poco lo que conforma un PNG. PNG son archivos de imágenes sin fondo, y a veces nosotros para crear imágenes en Photoshop necesitamos archivos sin fondo. Entonces, y por ahí no se consiguen. Ustedes si ponen vehículo de frente PNG en Google, pueden no encontrarlo. Entonces descargan uno que tiene fondo y les hagan el fondo en Photoshop. Esa flexibilidad tiene el programa. Bueno, y les muestro un poco las herramientas avanzadas. Fíjense, acá tenemos para crear rectángulo, rectángulo redondeado, elipse. Si hacen Shift, ahí me crea el redondo perfecto, digamos, como en otros programas. Le edito ahí el tono. Fíjense que se me superpone porque la capa está arriba, ¿sí?, del rectángulo de abajo. Lo llevo para abajo, lo llevo para abajo, y ahí se me esconde atrás del rectángulo. Después, bueno, la herramienta pluma. Ay, Una pregunta. sí. Por ejemplo, dentro de ese círculo se puede colocar alguna imagen. Sí, sí. A ver, te muestro. Vamos a eliminar lo que yo hice. A ver, no es como en Word, vieron que ustedes hacen el rectángulo y le agregan el texto adentro. No funciona exactamente igual. Lo que ustedes hacen es colocar en la misma capa la imagen dentro de la capa del círculo, ¿se entiende? Es decir, acá que yo tengo seleccionada la capa elipse, yo traigo una imagen, esta por ejemplo. Perdón. La puedo como enlazar o combinar a las capas, fíjense ahí me quedaron enlazadas, o puedo combinar las capas y me quedan las dos juntas, pero no es que se la coloca dentro, no sé si me explico. Es como que este programa funciona de a capas. Me parece, Mayra, que lo que te quiso preguntar, creo que Daniela fue la que habló, es, ¿viste esas presentaciones que están en el redondo, suponte tu perspectiva esa dentro del redondito, que Sí. queda, me parece que eso te quiso preguntar, ¿o no, Daniela? La máscara de No sé si recorte. interpreta. Sí, algo así. Viste que así como vos pones la sucesión de imágenes, puedes poner como la sucesión de redonditos y adentro se ve como la imagen recortada de ponerle la planimetría esa que tenés arriba, de la perspectiva. Sí. ¿Me explico o no? Sí, pero fíjense que no es que esta línea está dentro de la imagen, fíjense que son distintos, quedó todo separado, solo que yo voy superponiendo, ¿sí? Fíjense que si yo muevo, está todo separado. Ahora, si yo quiero que me quede todo junto como si fuese una misma capa, yo vengo a la capa de la foto, a la capa de esta flecha y a la capa de esta línea, selecciono las tres capas con control, clic derecho, combinar capas, y ahí me quedó todo junto. ¿Se entendió más o menos? Quizá no estoy interpretando la pregunta. Buen día, ¿cómo Eh, están? para- O sea, sí, agrego una cosita por ahí, eso esclarece la pregunta. Ujú. Por ahí, ¿sería lo mismo que hacer el círculo?
y ponerlo por detrás de ese dibujo que Mayra tiene ahora, y ahí les quedaría así como el dibujo dentro del círculo. Es hacer el círculo y ordenar esa capa del círculo por detrás del otro gráfico o de lo que quieren que se vea adentro. Claro. No sé si se entiende, chicos. O sea, cada cosa que ustedes vayan creando en el programa conforma una capa nueva. O sea, capas independientes. Que ustedes la agrupan o las combinan, depende de lo que ustedes quieran mostrar. A veces les es más cómodo tenerlo separado por si se equivocan y lo pueden borrar. O cuando ustedes ya tienen conformada una imagen como esta que estamos generando acá, la combinan y ya les queda esa imagen. Pero hasta que ustedes no la combinen, eso no está realizado dentro de... Sí, yo lo que hoy hice más temprano, capaz eso es lo que les está confundiendo. Esta, por ejemplo, vamos a poner ahí eh, foto 1. Esto que es una capa, yo vine y rayé hoy arriba una cosa así. Entonces yo ahí estoy rayando dentro de la capa. ¿Sí? Pero eso pasa con esta herramienta en particular, que es la herramienta pincel, ¿sí? No es un elemento en sí el que yo esté rayando. Esta flecha en verde, por ejemplo, sí fue un elemento más porque fue una imagen aparte que yo traje al programa, ¿sí? O esa línea es un elemento aparte que yo creé en el programa. Pero esta línea pluma, digamos, yo estoy como manchando arriba de la foto, no es como un elemento a menos que yo genere la capa y en esa otra capa yo marque ese pincel. Como para ayudar a mis compañeros, yo lo que hago, por ejemplo, al querer poner en una figura así circular una foto de algún croquis o algún render, exporto la imagen del render, pongo el círculo encima y recorto la imagen en la forma del círculo, encerrando a lo que quiero mostrar. Entonces, creo Claro. que eso A ver. ayudaría más a mi compañera. De ahí cortar la capa de la foto, unirla, como dice Mayra, al círculo y queda como la foto cortada en círculo rodeada de la figura que Claro. se hizo antes. Por ejemplo, a ver, vamos a crear un círculo, este círculo. Le sacamos el relleno y le damos un borde negro con puntitos de tamaño 5. ¿Sí? Ahí se creó el círculo. Ahora, esta imagen yo la voy a recortar de manera circular. Vengo acá, herramienta marco rectangular, hago clic derecho y me aparece herramienta marco elíptico. Selecciono, presionando Shift hago un círculo más o menos del mismo tamaño que el círculo que hicimos abajo. ¿Sí? Ahí marqué el círculo, situándome en la capa de esa foto que teníamos acá que dice foto 1, hago control X, control V, se me generó